Espíritu Santo. Amén. Amén. Ante todo, darle gracias a Dios por el don de la vida, por estar aquí reunidos esta noche, en este momento de encuentro. Pedir al Señor la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que sea el Espíritu de Dios el que nos acompañe, el Espíritu del Señor, que nos ayude a discernir, a buscar su santa voluntad en medio de nosotros. Vamos a escuchar del Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del 54 al 59. Decía el Señor, decía también a la gente, cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur dicen, hará calor, y así sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no interpretan, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entrega al carcelero y el carcelero te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tiene una controversia con los fariseos especialmente, con la gente que está a su alrededor. De hecho, es interesante ver que en el paralelo de este texto, que es Mateo 16, del 2 al 3, el Señor es bastante duro también con los fariseos, que en realidad le piden una señal. Dice, se acercaron los fariseos y saduceos para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara un signo del cielo, queriendo poner a prueba a Jesús, un signo. Es decir, todo lo que habían visto de Jesús, los signos que el Señor había hecho de las curaciones, pero le piden un signo del cielo. Mas él les respondió al atardecer, dice, va a ser un buen tiempo porque el cielo tiene un rojo fuerte. Y en la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos del tiempo. Y les dice gente malvada y adúltera. Y bueno, los signos de los tiempos. Esto fue también para el Concilio Vaticano II una gran llamada. Y nos dice en la Gaudium et Spes, que es la Constitución, Gozo y Esperanza, que nos habla de la Iglesia en el mundo actual, nos habla y dice de una manera muy concreta, es bellísimo lo que dice esta parte de la Gaudium et Spes en el número 11. El pueblo de Dios, movido por la fe, por la cual cree que es guiado por el Espíritu del Señor, se llena el orbe de la tierra, procura discernir en los acontecimientos las exigencias y los deseos que comparte con sus contemporáneos, los cuales son signos verdaderos de la presencia y del designio de Dios. Pues la fe ilumina todo con la luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre y por ello dirige la mente hacia soluciones plenamente humanas. Leer los signos de los tiempos, es decir, los acontecimientos del tiempo presente, lo que Dios nos pide, es importante para nosotros como cristianos. No cabe duda de que lo que hoy vamos a reflexionar se trata de un ejercicio que el Papa Francisco
hace de los signos de los tiempos. Y por eso también desde esta perspectiva vamos a ponernos en la presencia de Dios, en oración también, para que sea Él, con la gracia del Espíritu Santo, quien realmente nos ayude a discernir y a buscar esos signos que Dios, con los que Dios nos habla y con lo que el Señor, por medio pues del Papa, quiere invitarnos a hacer un mundo más fraterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El capítulo que vamos nosotros a reflexionar hoy es el capítulo primero de la Fratelli Tutti, donde ya las primeras líneas nos van a dar cuál va a ser la tónica y cuál es la clave de lectura, especialmente de este capítulo. Las sombras de un mundo cerrado. Recordemos que Fratelli Tutti, como ya lo habíamos dicho el martes pasado en la introducción, es una encíclica donde el Papa reflexiona sobre esa fraternidad universal, que es eminentemente cristiano. O sea, una fraternidad en la que con esa inspiración de San Francisco, el Papa tiene como un sueño y como un proyecto. Ciertamente puede ser un sueño, parecer un sueño utópico, parecer un sueño irrealizable. Y él es consciente de eso. Pero vale la pena soñar y vale la pena también en estos tiempos llamar la atención sobre esta necesidad de fraternidad universal. Entonces, la clave para entender este capítulo y después el desarrollo de todo lo demás, dice con toda claridad, sin pretender realizar un análisis exhaustivo, ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atento ante algunas tendencias del mundo actual. Tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Esa es la clave de lectura. Digamos que si pensamos desde este punto de vista, el Papa nos va a hacer un análisis breve, porque tampoco es que es un análisis profundo, pero ciertamente va a describir algunas situaciones en las que él nos dice son una tendencia del mundo actual. ¿Qué pasa cuando tenemos una tendencia? Ya sabemos que con la tendencia nosotros podemos determinar lo que puede suceder más adelante. La tendencia de alguna forma nos va a decir, si esto continúa así, va a suceder tal o cual cosa. De tal forma pues que lo que el Papa nos llama la atención, sobre todo es, ante la situación del mundo y ante este llamado a la fraternidad universal, estas tendencias lo que hacen es desfavorecer realmente un camino hacia la fraternidad universal. El Papa hace este estudio de la realidad a breves rasgos. No es una cosa tampoco superficial, pero ciertamente va a insinuar todo este, digamos así,
esta situación del mundo actual. Bien, yo podría decir que hay aproximadamente, encontramos como unas 14 tendencias. Bueno, yo las he resumido así. 14 tendencias con relación, pues, a esto que desfavorece propiamente ese camino, ciertamente, de la fraternidad universal. Voy simplemente primero a nombrarlas y luego, pues, a revisarlas rápidamente para después entrar también al diálogo. Bien, siguiendo un poco, pues, también el contexto de la misma encíclica. Las 14 tendencias podríamos decirlas de esta manera. Lo primero son aquellos sueños que se rompen, es decir, sobre todo los sueños de unidad que la humanidad tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabemos que históricamente tampoco es solamente un deseo después de la Segunda Guerra Mundial, un deseo de unidad del mundo, ¿no? Sino ya es un deseo de unidad que siempre ha estado presente, pero sobre todo recordemos que ese deseo de unidad para los cristianos viene del mismo Cristo. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Abrirse al mundo, habla el Papa, pero que este abrirse al mundo realmente no es un verdadero abrirse, sino más bien un mundo que cada vez se va cerrando y se divide más. Una tercera tendencia es la pérdida del sentido histórico. Esto no solamente es algo contemporáneo, ya la pérdida del sentido histórico va a ser parte del siglo XIX, final del siglo XIX, que comienzan, pues, todo lo que ha habido antes no sirve, solo lo que hagamos de aquí en adelante. La tendencia número 4 sería sembrar desesperanza y desconfianza. La quinta, una falta de cuidado del mundo. La sexta, la cultura del descarte, lo que el Papa, pues, ha insistido mucho, sobre todo en la Laudato Si. La séptima son las nuevas formas de pobreza. La octava nos habla de los derechos humanos, que no son derechos para todos. Hay realmente una falta de igualdad en esos derechos humanos. La novena sería el conflicto y el miedo. La décima nos habla de la globalización como una tendencia. En este caso, hay un aspecto negativo que va a mostrar el Papa de la globalización. La número 11 serían las pandemias y otros flagelos globales que han habido durante estos últimos tiempos. Una siguiente sería una falta de dignidad, especialmente en relación a los inmigrantes. La inmigración es un gran problema en el mundo de hoy. El número 13 nos habla de la ilusión del consumismo. Y por último, pues, esos sentimientos muchas veces de depresión, esos sentimientos que podemos encontrar en el mundo también de ser autosuficientes. Al final, el Papa, en el último número de este capítulo, nos habla de la esperanza, y nos habla de la esperanza como realmente un gran camino. Bien, vamos simplemente a analizar algunos detalles de cada una de estas tendencias, que las podemos encontrar aquí en el texto, para luego pasar un poco al diálogo y hacer la reflexión nuestra, ¿no? Bien, la primera tendencia nos habla de esos sueños que se rompen, dice el Papa, literalmente los sueños que se rompen en pedazos. Entonces nos dice, pues ciertamente ese
deseo de unidad, de una Europa unida, de una Latinoamérica unida. Sin embargo, ese deseo de unidad no se ha dado. Y han surgido lo que él va a llamar conflictos anacrónicos. Detrás de esto están todas las situaciones de los nacionalismos. Hay una larga reflexión sobre lo que significa patria, nación, de lo que significa país. Bueno, no vamos a entrar en ese contexto, pero ciertamente hay muchos que van a hablar de estos conceptos. Los nacionalistas hablan de nación, aquellos que dicen hacer patria y una patria unida, pues hablarán de la patria, otros hablarán de país como una sola unidad. Bueno, no nos interesa mucho, pero ciertamente lo cierto es que hay cada vez en muchos lugares del mundo esos nacionalismos exacerbados que lo que hacen es realmente dividir a los pueblos. Si nosotros analizamos un poco la situación de nuestro país, también nosotros tenemos la situación del nacionalismo en las llamadas culturas indígenas. Ellos se sienten en una nación aparte. De hecho, se llaman así nacionalidades indígenas. Y bueno, detrás de todo esto, como dice el Papa, hay una situación anacrónica, es decir, no son capaces, no se es capaz de dar un paso, de superar, de sentirse también parte de un país. Bueno, de nosotros llamamos también que Ecuador es un país plurinacional, con múltiples nacionalidades. Pero ya vemos cómo se ha convertido esto y qué es lo que ha pasado también desde esa perspectiva en nuestro país. Y realmente el trabajo con los indígenas muchas veces es muy difícil porque los indígenas no se consideran a veces parte de una única nación. Bueno, esto es lo que dice el Papa también para nosotros, ¿no? Bueno, la segunda tendencia, abrirse al mundo, es en realidad una expresión, dice el Papa, que se ha utilizado mucho en la economía y en las finanzas. Pero resulta pues que muchas veces este llamado a abrirse al mundo en una economía global termina siendo una imposición cultural de un único pensamiento, de una única manera. No es que el Papa no quiera abrirse al mundo, no es que el Papa no lo entienda, pero lo que está hablando es, esto no ayuda realmente a la fraternidad cuando se intenta imponer un único modelo cultural, donde muchas veces se desprecia la cultura del otro, donde prevalecen, nos dice el Papa, intereses individuales y se debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Divide y reinarás. Interesante esto, abrirse al mundo, divide y reinarás, se manifiesta también en el hecho de la imposición de las naciones, de abrirse supuestamente a formas que incluso puedan estar en contra de las mismas costumbres de las personas. Esto incluye también, por ejemplo, abrirse al mundo, toda la cuestión de la invasión de las sectas, donde existe realmente pues una invasión de las sectas, comienzan los conflictos. Se comentaba en alguna ocasión, por ejemplo, en lugares como en México, habían situaciones bien complicadas donde en un lugar quisieron imponer, o sea, quisieron explotar una zona, eh, eh,
no sé si era de minería, donde había especialmente zinc y otras cosas, ¿no? Entonces, para poder intentar lo que hicieron fue imponer una secta y era la mitad de la población era adventista y la otra mitad era católica. Y entonces, ¿qué pasó allí? Comenzaron las divisiones, la gente se peleaba y aprovecharon la división, pues, para poder lastimosamente lograr su objetivo, ¿no? Y bueno, eso, divide vencerás, ya también lo sabemos desde otro punto de vista, ¿no? Bien, una tercera tendencia es la pérdida del sentido histórico. Esto realmente es interesante, esta pérdida del sentido de la historia, pero una pérdida del sentido de la historia que está detrás de, podríamos decir, una campaña de imponer una libertad sin límites, una libertad humana que pretenda construirse desde cero. Es individualismo puro y duro, el desconocer. El Papa le dice especialmente a los jóvenes, si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren al futuro de ella, que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con una propuesta para solamente hagan lo que les dicen. Esa persona nos necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todos, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Esto realmente es interesante y esto sucede mucho. Quitar la historia, quitar un poco, incluso hasta la historia familiar, ¿no? A veces realmente eso termina en una situación en la que se desconoce todo. Es decir, de aquí en adelante lo que hagamos, lo hagamos de cero. No es que esté mal del todo hacer las cosas nuevas, pero no podemos quitar la identidad que está detrás de la historia personal o de la historia humana de los pueblos. Nos habla así el Papa de nuevas formas de colonización cultural. Una cuarta tendencia es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza. Esto ya lo conocemos también, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que detrás de todo eso, en esta desconfianza, supuestamente, pues, utilizar mecanismos, sobre todo para exasperar, exacerbar y polarizar. Es muy fuerte el Papa cuando dice que esto sobre todo lo utilizan muchas veces los políticos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se niega el derecho a opinar. Cuando la política, dice el Papa, ya no es una política de discusión de proyectos a largo plazo, sino que se convierte en recetas inmediatistas de marketing que encuentran la destrucción del otro y de los recursos. En esto, ciertamente, ya vemos que es muy fácil en un país proponer la desconfianza como método para destruir la unidad de un país. Ya lo hemos visto y lo hemos vivido también, ¿no? La quinta tendencia es la falta del cuidado del mundo. Aquí es hermoso lo que dice el Papa, lo voy a leer en el número 17. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. En ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente, las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas y ridiculizadas, disfrazando la racionalidad
lo que son solo intereses particulares. Bueno, como tendencia, ciertamente, lo que el Papa recalca es lo que ya habló en la Laudato Si, cuando sobre todo se utilizan recursos y solamente para buscar el rédito económico. Recordamos que hace unos, se hacía una lectura, por ejemplo, hace unos tiempos, donde nosotros hasta junio de este año ya habíamos consumido la mitad de los recursos que se necesitaba para el próximo año. Ciertamente, como tendencia, esto nos ayuda a pensar en la casa común, como le llama el Papa, pues a todo el mundo, ¿no? La siguiente tendencia es la cultura del descarte. Bueno, aquí hace el Papa un análisis sobre esta cultura del descarte, de la que ya también nos habló en la Laudato Si, pero es interesante que el Papa nos habla en esta cultura del descarte. Bueno, se habla del despilfarro, pero sobre todo del descarte de las personas, los niños, los discapacitados, los ancianos, los migrantes. Se habla de la falta de hijos y del envejecimiento de la población, algo que sigue preocupando al mundo y que es una tendencia. Además, hace un tiempo también se reflexionaba sobre esto. En los países más desarrollados la tendencia es a no tener hijos, pero son los que más migración tienen. Y resulta que quienes más hijos tienen son los migrantes. Y al mismo tiempo hay conflicto en estos migrantes que tienen sus hijos, algunos que no los consideran propios de la tierra, de tal manera pues que comienza también a haber una cultura donde se descarta al otro por ser diferente. Bien, nuevas formas de pobreza. Ciertamente el Papa va a hacer una crítica a la pobreza, pero sobre todo hace una crítica a la medición de la pobreza, ¿no? El aumento, dice, aumentó la riqueza, pero con inequidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas formas de pobreza. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales en un momento histórico concreto. Aquí me gusta mucho el trabajo que hace el Instituto Acton sobre la concientización de la pobreza con una visión cristiana. Y lo hace realmente bastante bien, porque no solamente miran a la pobreza o al pobre como alguien a quien ayudar, sino que realmente hay una reflexión mucho más profunda, sobre todo desde la antropología. Y eso es muy importante. Una octava tendencia es donde habla el Papa sobre los derechos humanos, que dice que no son suficientemente universales. ¿Qué hay aquí? Modelos y visiones antropológicas reductivas y un modelo económico basado solo en las ganancias. Aquí sí, detrás de todo esto, habría que hacer un análisis profundo. Cuando se habla de estos derechos, el Papa habla de la pobreza de las mujeres, va a hablar de la trata de personas, de nuevas formas de esclavitud, de los tráficos de órganos, hay de la migración descontrolada. Bueno, realmente en esto el Papa nos hace ver una gran situación mundial.
y sobre todo la cuestión de la trata de personas. Gracias a Dios podemos decir que una de las cosas más importantes que ha hecho la Santa Sede en estos últimos años es trabajar en esta situación de la trata de personas. Lo ha hecho desde la Santa Sede, hay comunidades religiosas que están tratando pues de combatir esta situación de la trata de personas que es, digamos así, el primer, después de las drogas, el primer rubro económico que se mueve en el mundo, ¿no? Lastimosamente. El siguiente desafío, digamos, la siguiente tendencia es el conflicto y los conflictos y el miedo. Aquí, pues, el Papa nos habla de las guerras, de los atentados, un mundo donde constantemente vive en el temor del otro, en el temor de una guerra, en el temor de vivir la propia fe y en ese temor, pues, de ser perseguidos, las persecuciones raciales. Nos habla de ver a los demás también como una amenaza, a los inmigrantes como amenazas, se mete miedo, realmente hay una gran falta de seguridad. Y habla, en medio de estos miedos, nos habla también que estos miedos crean murallas, no solamente murallas físicas, sino también psicológicas. Y un gran miedo que tiene la humanidad es el miedo a la soledad. Esto sí es realmente muy fuerte y lo hemos visto también en estos últimos tiempos, sobre todo con la pandemia. Cuando habla el Papa sobre la globalización, voy simplemente pues a subrayar algunos puntos de esta tendencia, ¿no? Una globalización donde hay un progreso realmente sin rumbo. ¿En dónde? En la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en la industria. Pero ¿qué pasa con este progreso? Que ha perdido el contenido ético. Un progreso donde se ha deteriorado la ética. Y esto lo hemos visto y lo podemos ver. Al deteriorarse la ética se debilitan valores espirituales, el sentido de responsabilidad, el valor de la persona. Esta globalización también contrasta con una cerrazón, es decir, habla de este encerrarse en sí mismo y de buscar solamente los propios intereses. Esta globalización también nos habla de una cultura del enfrentamiento y no de una cultura del encuentro. No es que la tecnología no nos una, pero la tecnología nos ha metido más en nosotros mismos que realmente un encuentro del otro. Hoy estamos usando la tecnología para encontrarnos y estar cerca, es verdad. Pero el Papa habla como una tendencia, es decir, está hablando que esta tendencia actual lleva muchas veces a las personas solamente a encerrarse en sí mismo, a vivir solamente lo que se llama una vida virtual. De hecho, hoy se habla del yo virtual y del yo real. Y estamos realmente muchas veces divididos. Como siguiente tendencia, el Papa nos habla de las pandemias y de los flagelos en la historia. Bueno, en esto ya sabemos también lo que hemos vivido. Realmente, pues, no es otra cosa sino mostrar. Pero, ¿qué es lo que el Papa dice aquí? Bueno, el dolor, la incertidumbre, el temor
y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Donde la pandemia nos ha hecho ver también como vulnerables en una sociedad donde estaba avanzando todo a un ritmo tan fuerte, a un ritmo tan rápido, donde decíamos ser las super personas, de repente nos hemos visto vulnerables, donde todos hemos sido afectados independientemente de si tenías o no tenías recursos. Y eso nos ha hecho ver realmente pues que somos gente que necesita del otro, necesitamos del otro. Es lo que recalca el Papa sobre todo en esto, ¿no? Y el Papa realmente tiene una visión profética al final. Dice que con esto de la pandemia, dice, el sálvese quien pueda, se traducirá rápidamente en el todos contra todos. Y eso será peor que una pandemia. Ese individualismo de sálvese quien pueda, se convertirá en un todos contra todos. Es una frase que vale la pena pensarla. La siguiente tendencia es la situación de los migrantes, donde habla de toda la situación de la migración, el problema que sufren los migrantes, la xenofobia. El Papa habla y dice que las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Pero hoy están afectados por una pérdida de sentido de responsabilidad general, amor, cuando tú ya quieras, sobre el que se basa la sociedad civil. Bueno, no cabe duda de que ese es un tema muy importante, no solamente para los países ricos, sino para el nuestro, donde hoy somos no solamente migrantes, sino que recibimos a los inmigrantes. La ilusión de la comunicación. A mí me parece esta tendencia y estos números, a partir del número 42, una cosa extraordinaria. Sobre todo donde el Papa habla de esta situación del mundo digital, pero sobre todo lo que el Papa dice me parece aquí supremamente importante. Dice así, paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los ojos, se acortan o desaparecen a distancia hasta el punto que se deja de existir el derecho a la intimidad. Esto es una gran tendencia, una falta del derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone en un control constante. Y no solamente lo hacen los estados. Hoy lo vemos en la escuela, lo vemos en las personas, lo vemos en todo lo que encontramos. Me parece esto realmente muy importante porque sobre todo el Papa habla de que ante esta comunicación hay un gran desenfreno, no se respeta al otro, se destruye la dignidad de la persona y hay una gran agresividad social. Bueno, hoy ya vemos que una persona puede ser destruida completamente en cuestión de minutos en una red social. Y con el afán de una prensa libre, también se destruyen las dignidades de las personas. Ahí hace falta también realmente pensar en qué es lo que vamos a hacer. Aquí también nos habla algo muy interesante que es de la información sin sabiduría. Algo que hoy nosotros tenemos que pensar mucho, estamos sobresaturados de información y necesitamos discernir realmente la información que sea valiosa.
Y por último, la última tendencia es sometimientos y autodesprecios. Dice el Papa, algunos países exitosos, desde el punto de vista económico, son presentados como modelos culturales, a los que países poco desarrollados, en lugar de procurar que cada uno crezca en su estilo propio, para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Lastimosamente, ante todo eso, se impone una nueva cultura. Se destroza la autoestima de alguien que de alguna manera, pues, quiere superarse. Es una tendencia hoy realmente muy difícil, ¿no? Y bueno, al final el Papa nos habla de la esperanza. Bueno, todo lo que él dice que ha dicho en este análisis, lo dice no para desesperarnos, sino para que nosotros tengamos presente que si continuamos con estas tendencias, va a ser muy difícil realmente encontrar una fraternidad humana. Pero, a pesar de todo eso, hay una gran esperanza, ¿no? Que lo que hemos visto, pues, tanto en la pandemia como lo que dice al final. Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los acontecimientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia grandes cosas, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Caminemos en la esperanza. Bien, me interesa ahora, muy queridos, que hagamos nuestro comentario, que podamos compartir lo que nos ha podido decir. Lo que yo he querido aquí es subrayar un poco algunos puntos que nos hacen referencia a estas tendencias, pero recordemos, el Papa aquí lo que intenta es llamarnos la atención sobre esto, que se considera como un obstáculo para el desarrollo de la fraternidad universal. Bien, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para poder dialogar. El que desea hablar puede activar su micrófono. Dio la palabra. Un comentario, lo que ustedes quieran Padre, comentar. Fernando. Gracias. Tomando nota de su, su resumen del capítulo, que muy distinto, muy bien expresado. Hay mucha tela que cortar acá, hay mucho material que hacer, y que obviamente en este mensaje no puede ser entregado toda esos análisis que ya nos toca a nosotros a ponerle carne a este esqueleto. Una primera inquietud. Cuando el Santo Padre se refiere a la visita que hizo Francisco, Ya. ¿no falta ahí que San Francisco le fue a enseñar el Evangelio al sultán? Eso cuando se habla en el capítulo de la introducción. Que le fue a enseñar, fue dócil, no fue agresivo, pero fue a enfrentar al sultán con la verdad del Evangelio. Para mí como que me falta ese
Ya. Así como en toda la encíclica me hace falta los sacramentos. No los veo. En ese sentido, el acostumbrado a un lenguaje papal diferente, y ese puede ser tal vez uno de mis porque si usted leyó de la encíclica de, creo que era el Concilio Vaticano, ¿no? No, he leído la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El Ese sí, Gaudium et el Spes. Concilio El Vaticano número, II. y mire el lenguaje de ahí, ¿no? ¿No? A ver, El son lenguaje, si lo lenguajes comparamos, diferentes. son lenguajes diferentes, y uno acostumbrado a un lenguaje de Benedicto, de San Juan Pablo II, y de repente uno se encuentra con esto como que se siente que falta un... Por eso le digo, a mí me faltan los sacramentos. Ahora, dicho eso, que es lo verdaderamente de fondo, hay que contrastar el mensaje del Santo Padre con las realidades del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de la migración, cuando una persona se siente obligada por migración, es una forma dolorosa de desprenderse de su tierra, de su familia. ¿Fruto de qué? Me hace falta eso, me hace falta la acusación clara de por qué una persona tiene que migrar. Emigrar por las fatalidades de los gobiernos, por las angustias de su desarrollo, por este tipo de situaciones que son básicamente fruto del pecado social, de donde salen estos migrantes. Salen en algunos casos, que hay varios tipos de migraciones. Hay migraciones que son muy positivas. En países donde hay poco crecimiento poblacional, puede ser una bendición. En países donde hay mucha pobreza, como el nuestro, una migración es un problema social tremendo. Y claro, en todo eso tiene que haber la acogida. Entonces nos hace falta tal vez cuando se habla de la migración de ese detalle. Luego, cuando se habla de las economías que crecen y que producen desigualdad, no está siendo completamente justo. Es verdad, existen economías que están promoviendo que un grupito crezca y lo demás permanezca en la pobreza. ¿Pero por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, en UNIAPAC hicimos un trabajo muy interesante de estabilidad de los valores y existen países que están cumpliendo con ese ideal. Solamente tendremos que sacar indicadores y para todo eso me he puesto a buscar en todos estos días indicadores porque el dato siempre tiene que estar acompañado por buenos datos. Los países que tienen el mayor índice de movilidad social, ¿qué significa la movilidad social? Es la proporción de la población que sube de estrato sociocultural. Por ejemplo, en Sudamérica o en América Latina, los países de mayor movilización social son Uruguay y Chile, ¿no? Que tienen o sea, que el que es pobre ahora tiene mayor posibilidades de la siguiente generación que sus hijos sean clase media y que es de clase media que sean clase alta. ¿Cuáles son las condiciones? Ahí es que deberíamos enfocar el problema. La denuncia es clara, existe y eso lo sabemos, pero ¿dónde están las alternativas? San Juan Pablo II fue más claro con soluciones. A ver, yo te diría lo siguiente. Entiendo, porque eres un hombre de mucha reflexión y quieres que la iglesia enfrente o diga directamente soluciones. Lo primero es, recuerda lo siguiente, la iglesia nunca va a dar soluciones. Las soluciones las tenemos que dar nosotros. Cuando digo la iglesia, estoy hablando en este momento
de que tú y yo somos iglesias, pero en este sentido, las encíclicas no van a dar soluciones, no te van a dar un proyecto político, no te van a dar... No, sí, eso lo entiendo. Ya. Eso lo entiendo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que la encíclica está haciendo aquí y lo que el Papa hace aquí, no es, como lo ha dicho claramente, hacer un análisis exhaustivo de la realidad, porque realmente va a faltar mucho, ¿no? Cuando hacemos un análisis de la realidad, dependiendo del método que usemos, tú lo sabes muy bien, podemos ver, pues, las oportunidades, las amenazas, podemos mirar, pues, qué son las cosas en las que nos van a poder ayudar. Es decir, podemos hacer desde el FODA, pero quiero decir con esto, el Papa no lo va a decir todo. Lo que está haciendo es una llamada de atención a nosotros como cristianos, una llamada de atención también a aquellos que gobiernan y una llamada de atención al mundo, porque tal vez como tendencia es lo que está más presente, es lo que está constantemente, digamos allí, manifestándose, que hay realidades diferentes como tú las dices, y eso es verdad. Sí es verdad que como dices, va a faltar mucho más todavía que analizar, pero ya nos toca a nosotros hacer ese análisis. Claro, pero no, y eso lo tengo clarísimo. El asunto que me preocupa es esa generalización. No se le encuentra con respecto a la lectura de otras encíclicas. Por ejemplo, el hecho de que si uno ve así, uno ve como que el mundo generalizado está así, pero sí hay soluciones, sí hay ambientes donde se están dando logros importantes de crecimiento económico y de equidad, Por y que supuesto. deben ser puestos como detalles de que eso es que se realiza, es posible, ¿no? Ahora, el asunto de las batallas culturales, que son una realidad terrible, y tenemos el principal elemento que es la ONU, Un momento, ¿no? Jorge, ya te doy paso, ¿ya? Gracias. ¿No? La ONU es uno de los principales elementos. Yo creo que el Santo Padre creo que se dirige mucho sobre todo a este organismo, que, que procura venir a cambiarnos, ¿no? Con sus políticas pro aborto, con sus políticas de ideologías estándares para cada país, donde exigiendo qué tipo de legislación debemos poner en cada uno, de lo cual es una denuncia clara. Así es. Pero como digo, hay tantos temas y tantas situaciones de que solamente en uno nos podríamos quedar, creo que toda la noche. Así es. Gracias. Gracias, Fernando. Jorge, cuéntanos. Bueno, yo lo que interpreto en esta primera parte es que el Papa trata de alertarnos los grandes problemas que están ocasionando las divisiones entre los seres humanos. Y que todo eso es producto del egoísmo de las personas y la falta de solidaridad. Me impresiona ciertamente que él en esta encíclica menciona muchas veces el tema del COVID, en muchos aspectos. Y es un despertar para darnos cuenta de que todos nos necesitamos, ¿no? Es como hacernos ver claramente que hemos necesitado de enfermeros, de camilleros, de doctores, ¿no? Y que muchas veces eso pasa como desapercibido en el día a día. Algunas personas, trabajadores que se han destacado, por ejemplo, son los entregadores, los que están en sus motos, y que muchas veces lo vemos pasar al lado del carro y quizás hasta con desprecio, algunas personas pudieran interpretar su trabajo, ¿no? Cuando han hecho un trabajo preponderante, ¿no? Entonces es un despertar para ver de que nos necesitamos tanto todos, entre todos, y por ahí yo le veo trato de verle la punta del ovillo, digamos, para desenredar justamente lo que va a venir después. En este primer capítulo eso es lo que veo, ¿no? Y sobre todo
nos hace una alerta también para despertar el sentido de mayor apertura a las opiniones terceros, ¿no? Por diferentes que sean a las nuestras, pero aceptarlas, ¿no? No ser tan críticos, ¿no? Sino simplemente asimilar las posiciones diferentes del aspecto político, del aspecto doctrinal, religioso, ¿no? Y yo pienso eso es lo que yo veo en este primer capítulo, ¿no? Y algo que me impresionó mucho fue el tema, y con esto termino, el alerta que nos hace con la doctrina del descarte, ¿no? El no nacido no sirve, y el muy mayor tampoco. Entonces son los dos extremos del inicio y del fin de la vida, donde debemos ser más cuidadosos, más solidarios. Entonces es una alerta muy grande y muy grave que nos hace. Eso es lo que yo veo, Padre Mauricio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, por favor? Yo me pregunto sobre estas tendencias, aunque el Papa dice son tendencias mundiales, ¿cuál de todas estas tendencias podría estar como más presente en nuestro país, en nuestra realidad? Claro, las tendencias de alguna manera también se han globalizado, ¿no? Son tendencias globales. Su pregunta es tremendamente válida. En una sobremesa con la familia estábamos hablando y comentando de eso a raíz de la encíclica. No estamos evangelizando, padre, está perdiéndose el valor del evangelio. O sea, estamos perdiendo los valores evangélicos verdaderamente a veces las respuestas no son cristianas, no estamos en una sociedad cristiana. Y ahí se decanta todo. Al perder el valor cristiano de la vida, bueno, la vida es descartable. Al perder el sentido solidario, pues la angustia de mi hermano no me importa. Y ahí comienza, estamos retrocediendo. Nos retrocedemos con vergüenza. El otro día pasé un artículo, no sé si pasé para el chat, cómo está retrocediendo la fe católica en Francia. La lectura que hizo una monja. Tenemos vergüenza de los campanarios para no molestar al musulmán de al lado. Entonces, estamos retrocediendo. Nuestra sociedad es igual, ¿no? La gente tiene vergüenza de ser cristiano y de hacer respetar los principios cristianos. Esa es la sensación, una de las sensaciones a las que llegamos. A eso le llamamos secularización, ¿no? Es fruto de la secularización. Un sano secularismo es válido y es realmente respetar las dimensiones de lo temporal y de lo espiritual, ¿no? Pero hemos llegado realmente a un proceso de secularización bastante profundo. Aunque te digo una cosa, aunque este proceso de secularización más bien ha sido un proceso de secularización cristiana, no tanto del aspecto religioso, porque a pesar de todo eso, el aspecto religioso hoy tiene hoy tiene un gran llamado el aspecto religioso. La gente busca algo. El problema es que la respuesta cristiana hoy a mucha gente no le llega. Y tal vez no le llega precisamente porque nosotros de repente nos hemos encerrado solo en oraciones, nos hemos encerrado en nuestro mundo, nos hemos encerrado en nuestra manera de ver. Imagínate que es lo que el Papa nos dice también de salir, ¿no? Una iglesia en salida.
Fíjate la cantidad, por ejemplo, de promociones que existen hoy sobre las empresas con relación a una espiritualidad zen. Es decir, las empresas no buscan hoy una espiritualidad cristiana, quieren una espiritualidad zen. Paz, tranquilidad, tal, no sé qué. Y entonces, no te enojes, vive la vida y tal. Perfecto. Tal vez nosotros no hemos ofrecido como cristianos una respuesta ante esa situación. Aunque hay un monje muy interesante, él es apellido Grün, es un monje súper interesante porque él hace retiros para grandes empresarios, es un benedictino, ¿no? Ansel Grün se llama. Pero a eso voy, ¿no? Es decir, el mundo quiere una respuesta cristiana. Y es eso lo que viene también el Papa, a lo que nos va a invitar en este segundo paso, que va a ser el segundo capítulo. Nos va a ofrecer la respuesta cristiana. ¿Qué hemos visto ahora? En este momento hemos hecho el análisis o la revisión de las tendencias. Ese es aquel hombre golpeado, maltratado, casi muerto, que se encuentra en el camino. Y que si tú lo ves, puedes tener la actitud de pasar por alto, de mirarlo desde lejos, o vas a tener la actitud cristiana de bajarte, de subirlo, de curarlo, de subirlo a la cabalgadura, de llevarlo a un mesón, de hacer ese paso más allá. Y aún más, si hace falta, poder pagar lo que hace falta. Ese es el segundo paso. Es decir, en el próximo capítulo, que les invito, el capítulo segundo, a leerlo, un extraño en el camino, donde el Papa nos propone la parábola del buen samaritano como clave de lectura, como una respuesta también ante esa realidad que nosotros hemos visto. Recordemos que toda esta realidad es como el hombre maltratado, golpeado, tirado, que está allí. Ahora necesita también de nuestra respuesta. Bueno, quiero agradecerles el habernos encontrado hoy. Muchísimas gracias. Entonces, el próximo encuentro lo vamos a tener el viernes 13 a las 7:30. Va a estar presente Monseñor Giovanni Piccioli, obispo auxiliar de Guayaquil, para poder compartirnos este capítulo. Querido Fernando, entiendo tu preocupación porque eres un hombre de reflexión y yo sé que esto por dentro te va llenando de muchas inquietudes, pero pídele la gracia al Espíritu Santo para que juntos podamos ir respondiéndole también al Señor con lo que Él quiere de nosotros, ¿no? De nosotros para el mundo, la iglesia, para el hermano, para cada persona que nos encontremos ahí. Bueno, vamos a terminar rezándole a nuestra Madre, la Santísima Virgen, y pidiéndole también que nos ayude. Quiero pedir a nuestra Madre, la Virgen, por nuestro país, por nuestra ciudad, en medio de esta pandemia. En estos últimos días hemos tenido, por lo menos yo he tenido algunas personas muy conocidas y muy queridas que han muerto en estos días fruto de esta pandemia. Y bueno, le pido al Señor por intercesión de María que nos ayude, que nos libre y que nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, queridos hermanos, una vez más, por todo. Les doy la bendición
y les deseo pues que tengan una buena noche y espero verlos el próximo viernes 3. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengan una linda noche. Mauricio, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias, Padre. Espero verlos el próximo capítulo, la próxima parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Padre Mauricio. Gracias, Padre. Saludos a todos. Ustedes también, qué bueno verlos. Por lo menos por este medio, un momentico, dijo. Gracias por todo. Se cuidan. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Hasta luego. Gracias.